rescato algo increíble de vos, que es el respeto muy grande que tenés, y eso te lo agradezco por mi condición de católico, que es a las iglesias, a la religión, pero por sobre todo a Jesucristo, ¿no? Vos lo respetás muchísimo. Y muchas veces, digamos, imaginando ideologías, siempre lo consideraste como una persona liberal. Mm. ¿Por qué crees que Jesús, de haber tenido una ideología, hubiese sido liberal No, anti-Estado, digamos? no, porque tuvo ideología. Claramente tuvo ideología. Primero, una pequeña observación sobre el respeto. ¿Quién no respeta las religiones o las corrientes históricas, culturales, ideológicas que después se llamaron religiones? Hay que ser un caballo absoluto para Bueno, no, para no. el comunismo no respeta la religión. El comunismo no respeta, bueno, el comunismo original de los años 20, 30, 40, después se dio cuenta que estaban cometiendo un gravísimo error y se moderaron ampliamente, más trataron de infiltrar el cristianismo, especialmente el catolicismo con la ideología tercermundista. Así que desde el punto de vista de respeto, yo soy liberal, es una obligación respetar. No es facultativo de cada uno respetar un pensamiento religioso, es una obligación. Cuando uno habla de libertad de cultos, que es un valor constitucional argentino y es un valor creado por el liberalismo inclusive desde antes del siglo XIX, del siglo XVIII, y antes también en países como Holanda, los que eran tolerantes religiosamente, no se trata solamente de decir, bueno, ok, vos practicás tu religión. No, no, además yo tengo la obligación de no discriminar, de no agredir a nadie. Parte de la libertad de cultos es no atacar a los demás cultos. ¿Por qué vas a atacar a un culto? Vos, en todo caso, si no compartís algo, bueno, no lo compartís, pero vos no tenés que andar ofendiendo a la gente en algo tan sensible como lo que se llama religión. Aclarado este punto, vamos al tema del cristianismo. El cristianismo es una interna judía. De los orígenes es una interna judía. Surge de una decisión, una secesión del judaísmo del siglo I. Judaísmo que estaba en todo lo que es la línea del río Jordán, desde Galilea hasta al sur de Jerusalén. Y ahí operaban distintos pensadores, distintos ideólogos. La política en la antigüedad era la religión. Hoy en día para nosotros la religión es nuestra relación con Dios. Y se dice, no mezclarlo con el Estado, no mezclarlo con los asuntos públicos. Pero en la antigüedad no era así. La religión en la antigüedad eran como los partidos políticos, y las sectas, las llamadas sectas, eran como lo que cumplían el rol que hoy cumplen los partidos políticos, porque hay que tener en cuenta que en la antigüedad no había elecciones, no había democracia. No solamente en Israel, en Judea, en ningún lado había democracia. La gente no iba y votaba en una urnas, inclusive hasta tecnológicamente hubiera sido imposible hacer eso. Entonces la gente se manifestaba por escuelas filosóficas, religiosas, y los líderes políticos, bueno, invocaban a Dios permanentemente. En un discurso, hoy en un discurso político, alguna gente invoca a Dios, pero no dice que habla con Dios. Si hoy alguien dice que habla con Dios, este tipo está mal de la cabeza, está mintiendo. En la antigüedad los líderes políticos decían, hablé con Dios, o me llegó este mensaje por un ángel o por un intermediario determinado. Ahora, el siglo I en Judea, hay que entender algunas cosas de Jesucristo. Jesucristo hace su primer desarrollo religioso, filosófico, militante, alrededor del mar de la Galilea, o sea, al norte de Jerusalén, de cientos de kilómetros al norte de Jerusalén. La perspectiva que tenía un jerosolimitano, que es el gentilicio de Jerusalén, de lo que era un galileo, era alguien que hacía negocios. Inclusive, como es una ciudad más espiritual, Jerusalén, se veía como que era algo. Es más, la gente rica estaba en Galilea. Fíjate eso. La presentación de Jesús como proveniente de una familia pobre, eso es incorrecta. Tampoco de una familia muy rica, pero de una familia de un buen nivel de vida. Estaba en Galilea, ¿no? Si vos me decís que estaba en Jerusalén, lo puedo entender, pero él, es más, se llamaba el Galileo. Jesús el Galileo, Jesús de Galilea, hasta hay una película que se llama Jesús de Galilea. Sur de la Galilea, si querés, Nazaret. Nazaret es parte de la Galilea, es el sur de la Galilea. Vos tenés la Galilea Sur, Galilea Norte. Entonces, todo lo que la Biblia muestra como milagros, y tiene un enorme contenido ideológico. Y para mí son milagros liberales. La multiplicación de los panes y de los peces es un milagro capitalista. Es crear abundancia. No escasez. No se hace la apología de la escasez ahí, se hace la apología de la abundancia. Lo que se necesita, lo que hay que distribuir, lo que hay que repartir, lo que hay que crear. Después tenés las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas. También es muy importante el monte de las bienaventuranzas. Es una apología, es una declamación del perseguido político y de la defensa del que está perseguido políticamente. La parábola del hijo pródigo
es absolutamente liberal y capitalista, porque es el perdón a un jugador. El juego no está bien visto por la maquinaria productiva capitalista. Se lo perdona, bueno, que vuelva, que se regenere. Con el recaudador de impuestos, lo mismo. Está visto como un mal hombre, el recaudador de impuestos, no obstante lo cual merece ser perdonado, puede ser perdonado. Los samaritanos, por ejemplo, hay que entender el tema del buen samaritano. Entre la secesión de los reinos, del reino de Jerusalén, del rey Salomón y David, y Jesucristo hay 950 años de diferencia. 920, si querés. 930 años. Mirá lo que estamos hablando, ¿eh? Un milenio. Los hebreos de la época se dividen en dos. Quedan 10 tribus, que las tribus no son otra cosa que punteros políticos de la época. Dirigentes políticos, como si tomáramos el Gran Buenos Aires y dijésemos Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda. Bueno, esas eran las tribus, los jefes. Los jefes que tenían manejos territoriales. 10 tribus quedan del lado del norte, quedan del lado de lo que se llama el Reino de Israel con capital en Samaria. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, quedan en Jerusalén. Y esa separación, ese desprecio de Jerusalén al samaritano, al cual se lo ve como un tipo que se fue, que traicionó. Para colmo, el reino de Samaria, el reino de Israel, que es en el norte, desaparece allá por el año 720, 730. Es decir, era tal el desorden administrativo, político y el caos que aquí reinaba, que es tomado por el imperio asirio. Después, por supuesto, el reino de Jerusalén cae en el año 575, 580 por Babilonia, pero vuelve, se puede reconstruir. Esto es el siglo V o VI antes de Cristo, ¿no? Es decir, tenemos el siglo X, que es la secesión, el siglo V, el siglo VI en realidad, el tema de la invasión babilónica. Pero después el reino de Judea se restablece y es en ese contexto donde nace Jesucristo y donde él escucha, esto más allá de que uno considera que sea Dios o enviado de Dios, esto es muy válido también el que lo vea de esa manera. Pero veamos al Jesús hombre. Y el Jesús hombre nació escuchando insultos contra el samaritano. Era como decir, este es el traidor. Pero eso había pasado muchísimo tiempo antes. Estamos hablando de 9 siglos. Y Jesús en ese sentido es integracionista. No, ¿qué problema hay que sea samaritano? Bienvenido de vuelta. Jesús es un militante contra el Estado romano. Hay que entender que el pueblo judío estaba dominado por Roma. No era independiente en ese momento. Había sido independiente en los tiempos macabeos, un siglo antes, 2 siglos antes, pero no era independiente en los tiempos que él vivió. No era independiente ni cuando nació, ni cuando murió. El día del nacimiento, la resurrección, cada uno lo puede ver eso como quiera, ¿no? Ahora, por ejemplo, alguno te puede decir lo que quiero clarificar con esto es que él hace una militancia contra la ocupación, no en esos términos, porque él atribuye responsabilidad a la jerarquía judía de la época y a Roma al mismo tiempo. Vamos al tema del templo, pero él, o sea, vos pensás, es el tipo que está en la base del pueblo. No es que sea el pueblo inculto, porque en esa época había lo que hoy nosotros llamamos clase baja en el judaísmo en la antigüedad, se llamaba Am Haaretz. O sea, el pueblo de la tierra sería, el pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra eran los analfabetos, los que no podían leer la Biblia, ni rezar, ni nada, sí iban al templo, pero escuchaban y repetían algunas cosas. No estamos en el siglo XX, la gente era mayoritariamente analfabeta. Todo el mundo era así. 20, 30% podía leer, escribir. El judaísmo más que en ningún otro pueblo, en este sentido, el nivel de alfabetismo era muy alto. Pero él se coloca frente al Imperio Romano en la postura del dominado, el dominado que clama por derechos, pero casi como que se burla del poder. Se burla del poder. Quiere pasar por el costado del poder. Y esto es una postura liberal. Con respecto al templo, el tema de los mercaderes llega a nuestros días de esa manera, los mercaderes del templo, y uno se imagina que alrededor del templo había como una kermesa y tipos que compraban y vendían cosas y era como si fuese un supermercado. En realidad no es eso el mercader del templo. El templo lo que tenía, el templo de Jerusalén. Hay 2 templos de Jerusalén, esto también hay que recordar. Uno es el templo que hizo el rey Salomón en el año 970, 960 a.C. Ese templo
es destruido por la colonización, por la invasión babilónica, de 570, 575, 580 a.C., o sea que dura 5 siglos ese templo. Ese templo es la concentración física en un lugar determinado de un culto, el culto de los hebreos, que era descentralizado. Hasta ese momento, hasta el rey Salomón, el culto era descentralizado. La gente rezaba en lugares abiertos, en lugares de altura. Algo parecido a como hoy podría ser las religiones protestantes. Es decir, como que están dispersas en todos lados, pero que no hay un templo central. Bueno, el rey Salomón dijo, yo acá tengo que hacer un negocio político, yo voy a crear un templo con clero. Cuando uno habla de templo, habla de clero. Muy importante la creación del clero hebreo en ese momento. Ese templo es, ya te digo, destruido con la invasión babilónica, pero cuando la clase dirigente, que fue la exiliada de Jerusalén a Babilonia, vuelve, 60 años después, cuando vuelve, ahí se decide reconstruir el templo, hacer otro templo en el mismo lugar, en lo que es el monte Moriah en Jerusalén, otro templo. Y ese templo, obviamente, que implica la recreación de la casta sacerdotal que había desaparecido o que no tenía un lugar físico durante los años del exilio. Y se vuelve a la centralización. Siempre que hay un clero en un lugar, especialmente en la capital de un país, al lado de la sede de gobierno, y se genera un tema de disputa. Pero ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna el reino de Jerusalén? ¿Quién gobierna el país cuando nace Jesucristo? Que algunas personas dicen que no nació en el año 0, que nació en el -4 o el -6, porque hay diversas controversias en materia de calendarios. Pero ¿quién gobierna? Y bueno, gobierna. Hay un gobierno interino judío y está el gobierno de Roma, ¿no? La legión romana, está el procurador, está una autoridad extranjera. Y además está el templo, que tiene su fuerza. Pero no se sabía bien quién era el. Cuando el judaísmo era un estado teocrático, que no es el actual Israel, pero en ese momento, el imperio de David y Salomón el reino de David y Salomón era teocrático, y los sucesivos experimentos hebreos hasta Jesucristo eran estados teocráticos, dominados o no dominados según los tiempos. Pero esto, si vos te pones en el simple ciudadano que observa, y observa autoridades poderosas, una autoridad poderosa del templo. El templo en ese momento, la costumbre era que uno lo visitaba una vez al año, una vez en la vida, lo que pudiera, ¿no? Bajaba de cualquier lugar del antiguo Israel, bajaba hasta Jerusalén, como hoy puede pasar con el Islam en la peregrinación a la Meca, pero imagínate en esa época lo que tardabas en llegar, hacían 1 kilómetro por día, 2 kilómetros por día, a lo mejor. Y entonces, la costumbre era hacer sacrificios, ¿de qué? De animales. De animales. No sé, la gente en un momento de la historia se le ocurre que la forma de honrar a Dios era hacer sacrificio de animales. Hoy nos parece una barbaridad eso, pero hace 2000 años era una cosa común. Es más, era una cosa de avanzada, gigante, porque había pueblos que hacían sacrificios humanos. ¿Entendés? O sea, humanos, ¿no? En lugar de humanos, animales. Entonces, bueno, medio que la fanfarronería de la gente era, bueno, yo hago un animal más grande que otro y más importante. Y eso se veía desde el punto de vista del precio, porque si vos lo comprabas al animal, o comprabas el derecho al sacrificio, o encargabas a un sacerdote sacrificar, no sé, una paloma, una cabra, lo que sea, un cordero, ¿no? Y vos lo pagabas eso, lo pagabas con una moneda del templo, una moneda, físicamente una moneda del templo. Esto vale, no sé, tantos ciclos, lo que sea, esto vale, compralo. Ahora vos con qué lo comprabas, vos traías tu moneda de metal precioso de otro lado, de Egipto, podía ser romana, podía ser griega, podía ser de los distintos lugares de donde vos podías provenir. Los mercaderes lo que eran cambistas, directamente cambistas, cambiaban la moneda de un lugar por la moneda del templo. Y ahí hacían grandes diferencias de cambio. Y además no había un mercado libre, ¿sí? No es que había, como hoy en día, una pantalla hoy de Reuters, de Bloomberg, flotación cambiaria. No era el euro contra el dólar, el yen contra la libra, no era así. Ni siquiera el peso argentino contra el dólar en el mercado negro. Era tipo de cambio fijo. Hoy el cambio es esto. Y obviamente que era desproporcionado. Era muy caro comprar la moneda del templo. Vos tenías que dar, en relación a las características esenciales de esa moneda, mucho más moneda extranjera para poder comprar la moneda del templo y tener el derecho al sacrificio. Y eso es lo que vio Jesús como injusto, caro, abusivo. Pero ¿esa es una proclama anticapitalista? ¿O en realidad el razonamiento es liberal? ¿O habrá sido una prédica contra el monopolio cambiario, forzoso? Y yo, juntando todos los elementos, los diferentes milagros que tienen tremendo contenido, viendo el espíritu del monte de la bienaventuranza, viendo esta prédica en
alrededor del templo de Jerusalén, en las escalinatas del templo. Y yo te digo, para mí eso es liberal. Eso, si uno lleva el liberalismo del siglo XVIII a la época, decís, bueno, ¿cuál era el colectivista y cuál era el liberal? No es que el liberalismo nació con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, con los pensadores ingleses. No, no, el liberalismo es un concepto casi lógico de las ideas políticas. Y vos a lo largo del tiempo tenés gente que es colectivista y gente que es liberal, con otro nombre en el pasado. El liberalismo, ahí en el siglo I, en Jerusalén, en el año 25 después de Cristo, 30, 40, era Jesucristo. No era el único, probablemente no era el único, había muchos más. Todos operaban de esa manera, como Jesucristo. Todo líder político hacía eso, hacía sectas, hacía escuelas, hacía campos de reflexión con la militancia. Uno tenía más éxito que otro. La historia de Jesucristo, por la muerte particular que tuvo, y porque mucha gente lo vio, dice que lo vio resucitar, bueno, tuvo una historia distinta, ¿no? Y después, bueno, después siguió un camino distinto del judaísmo histórico. Pero no importa, viene de ahí. Si yo me coloco, no sé, en el año 110, 120, 130 después de Cristo, en los tiempos de Bar Kokhba es un patriotero judío que lucha contra los romanos. La ciudad de Jerusalén cae en manos romanas en el año 70, en el año 73 cae la fortaleza de Masada, y ahí uno dice, bueno, se extingue el judaísmo antiguo. No se extinguió, porque la resistencia siguió. En el año 132 después de Cristo, hasta ahí hubo una rebelión, que es la rebelión de Bar Kokhba y Rabbi Akiva. Pero me pregunto yo qué pensarían ellos del cristianismo. ¿Cuánto contacto tendrían? ¿Cuán informado estuvo Bar Kokhba casi un siglo después de Cristo? Un siglo, gigante, estamos hablando, prácticamente. ¿Cuánta información tenía? ¿Qué leyó? ¿Lo leyó a Flavio Josefo? Y yo lo dudo. Para mí es como, o sea, vos imaginate lo que son 100 años hoy en día. 100 años que tenés que irte a 1920. Te quedan algunos papeles, te quedan algunos documentos. Dentro de poco nos vamos a ir en contacto con grabaciones de hace un siglo. Yo escuché una grabación de 1906. Hay algunas cosas. ¿De verdad? Cada vez, ¿Sí? ¿Pero por sí, qué? cada vez vamos a ir viendo más y más grabaciones. Pero hace 1900 años era muy difícil saber las cosas. Mm. Entonces la historia es una historia de indicios, de reconstrucción, y falta descubrir un montón de situaciones, testimonios, documentos que están bajo tierra. Ahí en Jerusalén vos excavás y vas encontrando cosas increíbles, pero primero es difícil excavar, mucha gente se ofende, y además hay que saber mucho, ¿no? Hay que saber, pero muchísimo, es toda una vida. Los tipos que se dedican a eso, toda la vida. Tienen que conocer idioma, los signos antiguos. Pero yo creo que vamos a saber más cosas en los próximos años. La arqueología, casi una arqueología viva, está muy firme ahí. Pero no, el movimiento cristiano originario, la iglesia cristiana de Jerusalén, que operó entre el año 40 y el año 70, murió después con la destrucción de Jerusalén, fue aniquilada. La destrucción romana de Jerusalén, totalmente prohibida, pero sí, ya sé, el Imperio Romano 3 siglos después dice, no, yo ahora tomo el cristianismo, porque Roma era una cosa espectacular en materia de demagogia política. Se burlaban de todos estos pensamientos. Entonces decían, ustedes, pero escúchenme, nosotros queremos, el Dios de ustedes lo queremos poner en el panteón romano. Y siempre hacían esas cosas. Entonces el pueblo conquistado decía, bueno, por lo menos me respetan mi identidad. Pero con los judíos no iba a eso, no quiero estatuas, no acepto estatuas. Además, no solamente creo en Dios, no creo en otra cosa. No es que hay cosas, no hay deidades intermedias ni nada de eso. Es un problema el judaísmo en la antigüedad. El judaísmo también es liberal. Es muy liberal, es la ideología más liberal de toda la antigüedad. Que muchos, a su vez, es muy estricto porque tiene un montón de normas, que Cristo como que las liberalizó, ¿no? Dijo, esto está bien, esto es así, pero no tanto. Pero fíjate, gigante, que la última cena, que es lo que hoy se rememora en el Jueves Santo a la noche, Jueves Santo de Semana Santa, ahí, por ahí, en la ciudad vieja de Jerusalén, en lo que hoy se llama el cenáculo, en la ciudad de David. Uno puede visitar ese lugar hoy en día. Hay una energía muy especial en el cenáculo de Jerusalén. Especialmente todos los que vienen de Corea, de Japón, los cristianos que vienen de ahí hacen unas manifestaciones increíbles, cantan, lloran, y uno dice, qué impresionante esto, qué fuerza que hay acá, ¿no? Y vos vas caminando 1,5 kilómetros, yo lo hice muchísimas veces, inclusive el Jueves Santo en Jerusalén, y caminando del cenáculo hasta lo que se llama la iglesia del Getsemaní, que es el Getsemaní en esa época, en el siglo I, era un sitio en Jerusalén afuera de la ciudad, 1,5 kilómetros, que era el lugar de la prensa del olivo, del aceite de olivo. Claro. Es ese lugar donde La tiene huerta lugar del olivo, sí.
la huerta de los olivos, el monte, la huerta de los olivos en el monte de los olivos, en el famoso monte de los olivos. Bueno, Jesús va caminando con los apóstoles después de la cena de Pesaj, o sea, porque justamente la cena de Pascua, ¿qué rememora la cena de Pascua? La salida de los judíos de Egipto. La última cena de Cristo es la rememoración de la salida de los judíos de Egipto, que los judíos festejan una vez por año una festividad que se llama Pesaj o Pascua, que es una fiesta de la libertad, justamente. Imagínate el liberalismo, y nos liberamos de la esclavitud, además de todo un espíritu que es muy liberal. Bueno, va caminando desde el cenáculo. Yo varias veces estuve ahí, hablé con algunos curas y yo hago preguntas muy raras a veces. Digo, ¿a qué hora para vos? ¿A qué hora fue la última cena? Mirá lo que le digo, ¿a qué hora fue la última cena de Jesucristo? Porque es mes de marzo, mes de abril. Yo veo el sol como está. Los tipos me miran raro, pero al final los he llevado a un diálogo y convinimos que era a las 5:30, 6 de la tarde. No puede haber sido más tarde. Por lógica de cómo es el sol ahí. El sol es igual, no ha cambiado en 2000 años. Cómo cae el sol sobre la Tierra. La rotación, la traslación es exactamente la misma. Bueno, se va caminando con los apóstoles desde el cenáculo hasta Getsemaní, y es ahí donde se produce lo que se llama la agonía de Jesús. La agonía de Jesús. Y hoy en día lo que tenés ahí es la iglesia del Getsemaní, justamente, también un lugar que tiene una energía increíble. Pero yo no sé por qué, por ahí es una sensación mía, pero lo que yo siento, valga la redundancia, es que es muy liberal todo eso, toda esa caminata, la agonía de Jesús, porque en definitiva es el oprimido contra el poderoso. Al cristianismo originario lo veo así, como un liberalismo de base. Después tenemos otra, los judíos tenemos otra etapa histórica, por ejemplo, la de los macabeos, que también fue la lucha contra el poderoso, contra los griegos seleucidas, pero, bueno, con algo mucho más armado, y era combate directo. A veces se combate con las armas y a veces se combate con las ideas. El caso de Jesucristo fue un combate con las ideas, y fue liberal, yo estoy convencido que fue liberal.